Vamos a estar hablando entonces el día de hoy acerca de enfermedad trombólica venosa en cirugía plástica estética. Les voy a pedir el favor de que apaguen porfa sus micrófonos para poder pues que se oiga mejor. Mi nombre es Juan David Vélez, ustedes ya me conocen. El día de hoy entonces vamos a estar hablando acerca de enfermedad tromboembólica venosa en cirugía plástica estética. Entonces lo primero es que empecemos diciendo que los CDC calculan que la enfermedad tromboembólica venosa afecta a 900.000 pacientes en Estados Unidos por año y que un cuarto de ellos mueren de forma inmediata secundaria a tromboembolia pulmonar. En este sentido, pues recordemos que los procedimientos quirúrgicos, incluyendo los de cirugía plástica estética, se relacionan con altas tasas de aparición de eventos tromboembólicos venosos y que teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un aumento en la realización de dichos procedimientos a nivel mundial, pues es necesario que los médicos que los realizan y los especialistas en medicina vascular, pues estemos relacionados con la prevención y el manejo de dichos eventos. Lo primero es empezar diciendo que la enfermedad trombólica venosa es frecuente. Recordemos que 1 de cada 12 personas va a experimentar un evento tromboembólico durante su vida y esta incidencia de enfermedad tromboembólica no ha disminuido, sino que por el contrario ha permanecido estable e incluso con una tendencia al ascenso en los últimos años, relacionándose con altas tasas de mortalidad y de morbilidad, con aparición de síndrome postrombótico de miembros inferiores entre el 30 y el 50% de los pacientes que presentan una trombosis venosa profunda y con estados posteriores a la embolia pulmonar con afectación tanto de la función cardíaca como pulmonar. No solamente esto, sino también relacionándose con un aumento entre 2 y 3 veces del riesgo de discapacidad de estas personas y ausentismo laboral, y todo esto pues secundario al aumento de los factores de riesgo mayor de tromboembolia venosa, que en este caso son el envejecimiento, la obesidad, el cáncer y pues por supuesto los procedimientos quirúrgicos. En este sentido, pues los procedimientos de cirugía plástica estética siguen esta misma tendencia y para el 2024 la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética nos muestra que la tendencia en la última década ha sido hacia el aumento de los procedimientos quirúrgicos en estos últimos 3 años, incluso con un aumento del 40% global cuando lo comparamos contra el número de procedimientos relacionados en el 2020, tanto procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos, y esto no solamente para los procedimientos de cabeza y rostro, sino también para los procedimientos de cuerpo y extremidades. En el top 5, entonces, de las cirugías más realizadas para el 2023 en mujeres está la liposucción, luego la mamoplastia de aumento, la blefaroplastia, la abdominoplastia y luego la rinoplastia. Y pues realmente como ha habido un cambio, digamos, en la percepción del cuerpo a nivel cultural, generacional y social, pues finalmente los hombres también tienen un aumento de esta tendencia, tanto en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Y miremos que para el año 2023 los hombres tenían entonces de primer procedimiento realizado blefaroplastia, luego la mamoplastia reducción pues o la resección de ginecomastia, que es lo mismo, la liposucción, la rinoplastia y la lipoinyección facial. Para el 2023 teníamos un aumento del 3.4% de los procedimientos de cirugía plástica estética comparado contra el año 2022, teniendo un aumento del 5.5% en los procedimientos quirúrgicos. De los más realizados fueron entonces todos los procedimientos que tenían que ver con cabeza y rostro. Se realizaron en el 2023 15.800.000 procedimientos quirúrgicos y 19 millones no quirúrgicos, siendo lo más frecuente entonces la aplicación de toxina botulínica entre los 35 y los 50 años de edad, y los países más relevantes en este sentido fueron entonces Estados Unidos, con la mayoría de los cirujanos, 7.750 cirujanos plásticos, y la mayoría de procedimientos no quirúrgicos con 4.500.000 de procedimientos, mientras que Brasil fue el país que más procedimientos quirúrgicos realizó en el mundo, con 2.200.000. Esto no es una realidad ajena a Colombia. Colombia está en el top 10 de los países que más procedimientos quirúrgicos hacen, y aquí en Colombia tenemos una realización de 450.000 procedimientos para 2023, siendo lo más común entonces la liposucción en el 15% de los casos, el aumento glúteo en el 11% de los casos y finalmente la mamoplastia de aumento en el 10.6% de los casos. Y algo muy importante es que Colombia se ha posicionado en los últimos años y específicamente para el 2023 como uno de los países más atractivos para el turismo médico. En el 2023 ocupa la primera posición en turismo médico con un 36% de los casos, superando a otras potencias como lo es México y Turquía, y los principales pacientes que vienen a Colombia a hacerse procedimientos son de Estados Unidos.
Pero entonces, ¿por qué se me está formando un trombo en todos estos procedimientos quirúrgicos? Entonces, resulta que para que yo tenga la formación de un trombo, pues finalmente voy a tener la interacción de múltiples, digamos, mecanismos fisiopatológicos, pero que Virchow en 1862 nos lo simplificó súper fácil en tres pilares. Entonces, ¿qué pasa? En los procedimientos quirúrgicos vamos a tener que hay un aumento de la hipercoagulabilidad, teniendo en cuenta que ya se ha demostrado que hay un aumento de la interleuquina 1, un aumento de interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa, fibrinógeno, plaquetas, protrombina y un montón de otras citoquinas que nos llevan a decir que los procedimientos quirúrgicos son un estado proinflamatorio. Aparte de eso, pues recordemos que también se aumenta la estasis venosa, obviamente por el tiempo anestésico, el posoperatorio y finalmente la recuperación en la que el paciente muchas veces luego de estos procedimientos pues no tiene una adecuada deambulación hasta muchos días después y en otros procedimientos pues también podemos tener incluso lesiones endoteliales y todo esto junto pues nos va a llevar a la formación de un trombo. Pero entonces se ha determinado que realmente hay algunos factores de riesgo que están correlacionados más con la aparición de eventos tromboembólicos venosos desde hace mucho tiempo y miremos cómo otras cirugías diferentes ortopédicas y cardiovasculares, en donde está incluida las cirugías plásticas estéticas, pues tienen un RR de hasta 4.48 veces más riesgo de presentar un evento tromboembólico venoso comparado contra los pacientes que no se han hecho ese tipo de cirugías y obviamente todo lo relacionado con esto. Entonces miremos que la inmovilidad aumenta un riesgo de 3.8 veces el paciente para presentar enfermedad tromboembólica venosa, las infecciones posoperatorias un RR de 3.13, las transfusiones de sangre hasta 2.78 y obviamente el uso también de catéteres venosos centrales. Pero, ¿qué es una cirugía mayor? Realmente este término lo utilizamos mucho y nosotros no sabemos realmente, ni nosotros, ni realmente a nivel internacional, se sabe realmente qué es una cirugía mayor. Entonces, en el 2020, como tratando como de mirar a ver qué era y de crear una definición, pues como más precisa, se hace una reunión entre los diferentes miembros de la Asociación Quirúrgica Europea. Aquí se incluyen 67 cirujanos, la mayoría de ellos eran gastrointestinales y colorectales, solamente un cirujano plástico, pero la mayoría de ellos sí tenía más de 20 años de experiencia en hospitales universitarios y a la conclusión que llegaron es que teníamos unos factores tanto prequirúrgicos como durante la cirugía y postquirúrgicos para nosotros poder decir que se trata de una cirugía mayor que finalmente es la que se correlaciona con un aumento del riesgo de presentar enfermedad trombólica venosa. Entonces, en este caso, en los factores prequirúrgicos, tenemos entonces los pacientes que tienen comorbilidades importantes o significativas, ya las vamos a ver un poco más adelante, pero entre ellas, pues vamos a tener la hipertensión, el paciente que tiene EPOC, el paciente que tiene falla cardíaca, entre otras. Los factores que están relacionados con el procedimiento, entonces se denomina cirugía mayor a toda aquella que haya generado una isquemia de órgano o que necesite un clampeo vascular, aquellas en las cuales hayamos tenido unas pérdidas de sangre altas intraoperatorias, un tiempo intraquirófano largo o prolongado, los pacientes que hayan necesitado un uso de soporte vasopresor, el paciente que haya necesitado transfusión de sangre en el momento preoperatorio y finalmente tenemos los factores posoperatorios en donde pues estas intervenciones que se relacionen con alta mortalidad, alta morbilidad, necesidad de UCI o UCI y una respuesta inflamatoria sistémica, pues finalmente también se considerarán, digamos, cirugías mayores. Ahora, ¿qué se considera un tiempo operatorio pues como prolongado? La mayoría de los cirujanos de esta encuesta respondió que más de 4 horas, pérdidas intraoperatorias de sangre altas es más de 1000 mililitros en el procedimiento, que se correlacione con una morbilidad a 30 días mayor al 30% o con una mortalidad a 30 días mayor al 2%, esto ya me hace que esto sea una cirugía mayor y si nosotros nos ponemos a analizar, pues muchas de estas cirugías plásticas, por ejemplo la abdominoplastia, la mamoplastia de aumento y muchas otras más, pues se correlacionan con tiempos operatorios que pueden rondar más de 4, incluso hasta 6 horas. Entonces, muchas de las cirugías plásticas estéticas realmente están o entran en la definición de cirugía mayor. Pero entonces, ¿realmente a qué nos referimos con los factores de riesgo del paciente? Entonces, miremos que la edad es uno de los factores de riesgo más relacionados con la aparición de enfermedad trombólica venosa. Los pacientes que presentan precisamente este tipo de eventos son pacientes que tienen mayor edad que los que no. También se correlaciona con índices de masa corporal más elevado.
se correlaciona además con presencia de comorbilidades, como ya veníamos diciendo, hipertensión, EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva y también la presencia de cualquier enfermedad que genere disnea crónica. Los pacientes que vienen con uso de esteroides de forma crónica también se correlacionan con más aparición de eventos tromboembólicos postoperatorios. Y aparte de eso, algo muy importante, sobre todo en cirugía plástica, es que digamos que los pacientes que tienen intervenciones en estos últimos 30 días también se correlacionan con la aparición de más eventos tromboembólicos, porque obviamente pues sería un segundo hit o una segunda intervención. Y obviamente pues los pacientes que tienen ASAs mayores, pues clasificaciones de ASA o anestésicas mayores, pues van a ser pacientes que están más propensos a aparición de eventos tromboembólicos venosos, teniendo en cuenta que los que más evento tromboembólico venoso hace son los pacientes que están hospitalizados, mientras que, por ejemplo, los pacientes ambulatorios, que son, pues, digamos, todos estos pacientes de cirugía plástica estética, pues, en general, son pacientes que tienen menor riesgo de eventos tromboembólicos venosos comparado con los hospitalizados. Y algo muy importante es el tiempo anestésico, porque miren que los pacientes que tienen eventos tromboembólicos venosos generalmente tienen tiempos anestésicos mucho más altos, en este caso 316 minutos, que aproximadamente pues van a ser alrededor de 5 horas. Y miren cómo se manifiesta acá en esta curva a partir de las 4 horas de cirugía, es decir, de tiempo anestésico por encima de 4 horas, como el riesgo de evento tromboembólico venoso se incrementa de forma exponencial. Y pues en cirugía plástica realmente las que más se correlacionan con tiempos prolongados pues son todas estas cirugías de reconstrucción, pero cuando hablamos de cirugía plástica estética específicamente, pues la abdominoplastia es la reina en el tiempo, que generalmente se demora en este estudio 245 minutos, es decir, alrededor de 4 a 6 horas. Luego viene entonces la liposucción solita, 240 minutos, y finalmente la mamoplastia reducción, 225 minutos. Y miren ustedes cómo entre mayor sea el tiempo de exposición a anestésicos, pues voy a tener mayor riesgo de eventos tromboembólicos venosos, y esto es pues corroborado en múltiples estudios en donde vemos cómo los tiempos anestésicos pues van siendo prolongados. Y algo muy importante también aquí en cirugía plástica es que a veces se hacen procedimientos combinados, entonces obviamente entre más combinaciones tenga yo, pues mayor va a ser la exposición a ese tiempo anestésico, teniendo en cuenta pues que el riesgo digamos va aumentando con el tiempo. Entonces, realmente, ¿cuál es la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en el paciente que está definitivamente, pues, como pensado para ser llevado a una cirugía plástica, pero estética y no reconstructiva? Entonces, aquí les traigo este estudio observacional prospectivo donde buscaba precisamente identificar esa verdadera incidencia y los principales factores de riesgos relacionados con la enfermedad tromboembólica venosa en procedimientos quirúrgicos cosméticos. Y aquí incluyen alrededor de 130,000 pacientes que estaban en un programa de seguros que se llama el Cosmet Assure y se sometieron a una intervención quirúrgica estética para un total de 184,000 procedimientos. Y aquí en este estudio lo que hacen es que finalmente pues caracterizan todos los procedimientos y sus complicaciones, y esto fue en Estados Unidos entre mayo del 2008 y el 2013, y miremos cómo esos pacientes que son ambulatorios pues realmente presentan una tasa de complicaciones que es baja, del 1.9%, principalmente hematomas en el 0.9% de los casos e infección del sitio operatorio en el 0.5% de los casos, con una sospecha de enfermedad tromboembólica venosa en el 0.25% de los casos y confirmado solamente en el 0.09% de los casos, obviamente en unos pacientes que tienen unos factores de riesgo pues adicionales. Entonces miremos que acá en cirugía plástica estética vuelve y juega lo mismo que ya dijimos para pues las cirugías mayores en general, y es que el paciente entre más edad tenga, mayor va a ser el riesgo de hacer eventos tromboembólicos venosos. Aquí en este caso se demostró que una edad mayor a 40 años tenía un riesgo significativamente mayor que el paciente que tenía una edad menor de 40 años con una PET significativa, y que, por ejemplo, los pacientes que tenían un índice de masa corporal por encima de 25 tenían una P estadísticamente significativa para la aparición de eventos tromboembólicos venosos, teniendo en cuenta que también los procedimientos de contorno corporal y los procedimientos combinados eran los que más riesgo tenían de presentar enfermedad tromboembólica venosa. Miren entonces ustedes cómo la abdominoplastia es realmente la cirugía plástica estética que más se correlaciona con eventos tromboembólicos venosos, hasta en el 53% de todos los casos de eventos tromboembólicos venosos presentados, seguido de la liposucción, luego la mamoplastia de aumento y los lifting de cuerpo inferior, luego la mamoplastia de reducción y la rinoplastia, y finalmente la cruroplastia. Pero definitivamente los procedimientos combinados son los que se llevan el gran porcentaje de aparición de eventos tromboembólicos, seguidos pues claramente por la abdominoplastia.
Miren ustedes que los eventos combinados, vuelvo y repito, es muy importante que son los que más riesgo tienen con P estadísticamente significativas y entre más combinaciones de procedimientos hagamos, pues mayor va a ser la incidencia de eventos tromboembólicos venosos, teniendo en cuenta que los que más se correlacionaron fueron los pacientes que habían sido sometidos a procedimientos de mama y cuerpo, seguido de mama, cuerpo y rostro, luego los de contorno corporal solitos y luego cuerpo y rostro. Y finalmente, entonces tenemos que los factores de riesgo que encontraron en este estudio en el siguiente orden son los que más se correlacionan con aparición de eventos tromboembólicos. Entonces, primero los procedimientos de contorno corporal con un RR de 13, es decir, 13 veces más riesgo de presentar eventos tromboembólicos contra los que no lo hacemos. Luego los procedimientos combinados, un RR de 2, índice de masa corporal de 1.06 cuando tenemos más de 25 de índice de masa y una edad por encima de 40 años con un RR de 1. Teniendo en cuenta que miren que definitivamente si yo no combino, pues se ha visto que cuando yo no hago procedimientos combinados es un factor protector para la aparición de eventos tromboembólicos venosos. Entonces realmente nosotros en medicina vascular tenemos como muchos puntajes de predicción para diferentes poblaciones, tenemos para pacientes quirúrgicos, pacientes médicos y para pacientes ambulatorios con cáncer, pero en este caso que estamos en la población quirúrgica, pues utilizamos un score ampliamente pues como generalizado que es el Caprini, pero este Caprini realmente, pues, cuando se hizo en los estudios iniciales, fue básicamente para pacientes quirúrgicos de cirugía general y de cirugía ortopédica. No teníamos como casi representación de cirugía plástica. Entonces, en el 2012 llega este estudio retrospectivo observacional crossover multicéntrico, en donde buscaban precisamente comparar la capacidad predictiva del Caprini 2005 y una versión actualizada que era el Caprini 2010, precisamente en pacientes con cirugía plástica estética. Y acá entonces se incluyen 3.334 pacientes mayores de 18 años que fueran a ser sometidos a cirugía plástica bajo anestesia general y que hubieran sido readmitidos al hospital por al menos esa noche, pues por al menos una noche. Y luego, como esto es un diseño crossover, cada paciente sirve como su propio control. Todos los pacientes, como obviamente ya fueron reingresados, tuvieron anestesia general, pues fueron considerados de riesgo intermedio por Caprini, con un puntaje mayor o igual a 3 puntos, y aquí pues realmente excluyen a los pacientes que fueron sometidos a cirugía plástica reconstructiva de miembros inferiores. El desenlace primario aquí fue la aparición de evento tromboembólico a 60 días posoperatorio, y esto fue entre el 2008 y el 2009 en Pittsburgh, Texas, Minnesota y Michigan, que eran pues 4 instituciones donde estaban pues como estos registros. Entonces, el modelo del 2005 y el modelo del 2010 de Caprini se diferencian en algunas cosas, en este caso, pues en tiempo operatorio, en el índice de masa que le dan un puntaje diferente, en la presencia o no de trombosis venosa superficial y en la presencia de cáncer. Y aquí en este estudio lo que más ven, pues son pacientes que tienen entre 41 y 59 años, pero como también incluían cirugía reconstructiva por encima de extremidades inferiores, también había una presencia de malignidad hasta en el 38% de los casos. Luego pacientes entre los 60 y 74 años, 17%, cirugía mayor en los últimos 30 días, 14%, y accesos venosos centrales en el 9% de los casos. 3 puntos tenían entonces los mayores de 75 años, los que tenían una historia de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, y menos del 1% de estos pacientes tenían algún tipo de trombofilia, teniendo en cuenta que obviamente como estos pacientes en general eran pacientes que eran evaluados por anestésico, pues no iban a ser intervenidos los pacientes que eran de muy alto riesgo, que eran aquellos que tenían pues una ACV en menos de un mes, un trauma múltiple en menos de un mes, una parálisis espinal en menos de un mes, el 7% de las mujeres tomando anticonceptivos y solamente el 0.2% de las mujeres fue intervenida en el primer mes postparto. Aquí lo que más se incluyó, como les digo, pues era reconstructiva, pero teníamos una representación de cirugía cosmética, tanto de mama como de contorno corporal posbariátrico y no posbariátrico. Aquí lo que vimos es que el puntaje del 2010 realmente le adicionaba muchos más puntos a los pacientes de cirugía plástica que el puntaje del 2005, y lo que veíamos era que ese 2010 lo que tendía era a clasificarlos en, digamos, en categorías más altas. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que realmente el Caprini 2005 tenía, al parecer, una capacidad de discriminación mucho mejor que el Caprini 2010 en esta población de cirugía plástica, identificando incluso muchos más pacientes que el Caprini 2010 cuando teníamos puntajes de muy alto riesgo, es decir, puntajes mayores de 8
puntos con una P estadísticamente significativa de 0.021. Por lo tanto, al parecer, pues realmente el puntaje Caprini 2005 tiene una mejor capacidad predictiva en cirugía plástica que la versión del 2010. Y esto nos clasifica a los pacientes entonces en un riesgo bajo, moderado y alto, que recordemos que un riesgo alto son aquellos que tienen una aparición de trombosis infrapoplítea del 40 al 80%, de trombosis venosa proximal entre el 10 y el 3%, y de tromboembolia fatal a más del 1%. Entonces, con base en estos scores, se han hecho, digamos, múltiples estudios. Este es uno que fue retrospectiva observacional multicéntrico, en donde buscaban precisamente mirar si había una efectividad posoperatoria de enoxaparina para aparición de tromboembolia sintomática luego de cirugía plástica estética en los 60 días posteriores a la intervención, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieran, pues, scores de alto riesgo. Entonces, acá se incluyen 3.334 pacientes mayores de 18 años que fueran sometidos a cirugía plástica bajo anestesia general y que hubieran sido readmitidos al hospital por al menos una noche. Lo mismo del anterior, fueron todos de riesgo intermedio para enfermedad tromboembólica venosa, y aquí entonces dividían a los pacientes en dos, que eran los pacientes caso, que eran los que recibían una tromboprofilaxis posoperatoria con enoxaparina así 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, o si tenían un índice de masa corporal mayor a 40, 30 miligramos de enoxaparina subcutánea cada 12 horas, y en dichos casos, la heparina de bajo peso molecular siempre se iniciaba entre 6 y 8 horas después de la cirugía y se continúa solamente durante la estancia en el hospital. Y los controles fueron aquellos que se operaron pero que no recibieron ningún régimen de profilaxis. Todos los pacientes tuvieron entonces dispositivos de compresión secuencial pre y posoperatorio como el estándar de cuidado, y se excluyeron aquellos que recibieran heparina previa al procedimiento, los que recibieron anticoagulación luego del procedimiento y aquellos que recibieron el esquema de profilaxis de forma diferente al mencionado. Aquí lo que buscaban evaluar era cuál era el impacto en aparición de enfermedad tromboembólica a 60 días posoperatorio, y esto fue en las mismas universidades que mencionamos ahora. Entonces, pues realmente acá miremos que los pacientes que tenían enoxaparina eran pacientes que tenían más edad, que tenían índices de masa más altos, generalmente eran más mujeres y tenían una media de Caprini más alta y un tiempo operatorio más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con enoxaparina en general fueron los pacientes que tenían más riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, como habíamos mencionado, teniendo en cuenta que además tenían más días de estancia hospitalaria cercanas a 4 días. Entonces miremos que aquí realmente los pacientes que tenían enoxaparina generalmente pues eran mayores cuando teníamos mayores puntajes, como veníamos diciendo, y que las tasas de tromboembolia pues realmente eran mucho más marcadas cuando pasábamos los 4 días de estancia hospitalarias, tanto en el grupo de enoxaparina como en no enoxaparina, con unas P's que son estadísticamente significativas. Y aquí se demuestra que las probabilidades de tromboembolia son más altas cuando tengo estancias hospitalarias mayores o iguales a 4 días y puntajes de Caprini 2005 mayores a 8 puntos con un OR de hasta 2.71. Teniendo en cuenta que el uso de enoxaparina posoperatoria en este estudio en particular se relacionó con una reducción del riesgo de aparición de evento tromboembólico del 61%. Y miremos entonces cómo realmente los pacientes que más se beneficiaron de ese uso de enoxaparina fueron realmente los pacientes que tenían alto riesgo de enfermedad trombólica venosa, que eran esos pacientes con Caprini más de 8, con una P estadísticamente significativa. Entonces acá vamos a tener en cuenta que realmente estos pacientes que tenían esta cirugía, estos pacientes que desarrollaron enfermedad tromboembólica venosa, eran los pacientes que habían tenido más cirugías en el último mes, y eran pacientes que tenían más índices de masa corporal por encima de 25, y eran los pacientes que habían tenido pues algún antecedente de importancia, que eran pacientes con infartos agudos del miocardio menos de 3 meses y descompensación de falla cardíaca en el último mes, teniendo en cuenta que también habían tenido más descompensaciones de POC. Obviamente, esto no en pacientes de cirugía plástica estética, sino plástica reconstructiva. Teniendo en cuenta que estos también habían tenido más accesos centrales y edad mayor a 75 años y traumas múltiples en menos de un mes. Ahora, de todos modos, en medicina ustedes saben que todo tiene unos contradictores, y pues realmente en el 2018 sale este estudio observacional retrospectivo que buscaba evaluar la incidencia y los factores de riesgo relacionados con enfermedad tromboembólica venosa, específicamente aquí en abdominoplastia, y evaluaron casi que 360.000 pacientes que habían sido sometidos a abdominoplastia basándose en un programa de aseguramiento que era el IBQAP.
Aquí dividen los pacientes en dos grupos, que eran los que habían desarrollado enfermedad tromboembólica venosa y aquellos que no, y esto fue en Los Ángeles entre el 2001 y el 2011, pues aquí muy buen balance de los pacientes. Aquí los asiáticos eran los que menos presentaban tasas de tromboembolia, pero pues nosotros en medicina vascular hemos visto que la mayoría de las cohortes de enfermedad tromboembólica venosa, los asiáticos, tienen una tendencia a menos presentación de estos eventos. Se dice que por polimorfismos que tienen, pero lo importante de este estudio es que demostró que este Caprini del 2005 realmente parecía que no era como tan bueno como decían, teniendo en cuenta que los Caprinis de 4, que son un riesgo pues intermedio realmente, eran los que más se habían relacionado en este estudio con aparición de eventos tromboembólicos. Entonces realmente ellos ponen en duda pues este uso de este puntaje Caprini 2005 y dicen que, por ejemplo, puede que no sea la mejor aproximación, sobre todo en pacientes con abdominoplastia, y que si vamos a usar un puntaje de riesgo realmente en pacientes de cirugía plástica, pues necesitamos obviamente más validaciones. Pero entonces, hasta cuánto nos dura ese riesgo tromboembólico después de una cirugía? Entonces, recordemos que los estudios nos han demostrado que el mayor riesgo de presentar un evento tromboembólico después de una cirugía es la primera semana, donde se presenta el 47.1% de los casos, luego la segunda semana, 26% de los casos, tercera semana, 15%, y la cuarta semana, 10.1%. Pero entonces, ¿hasta cuándo? Pues realmente en cirugía plástica no tenemos como tal un estudio que nos haya hablado directamente a estos pacientes, pero extrapolando datos de otros tipos de cirugías que tienen más o menos el mismo riesgo, pues miremos que el riesgo más alto persiste entre 1 y 6 semanas, va disminuyendo entre 7 y 12 semanas, hasta que a las 18 semanas todavía persiste un riesgo que pues ya es mínimo, pero que luego de ahí pues ya se ve como después de la semana 19 ya no tenemos un riesgo de presentar enfermedad tromboembólica venosa, y eso es muy importante para nosotros entender que ese riesgo que persiste en el tiempo deberíamos respetarlo para hacer, digamos, intervenciones múltiples si es que las vamos a hacer, y esperar el tiempo prudencial para evitar el aumento del riesgo de tromboembolia. Y entonces aquí les traigo entonces esta última revisión sistemática de la literatura y metaanálisis, donde buscaban precisamente mirar la seguridad y efectividad de las estrategias de tromboprofilaxis en enfermedad tromboembólica venosa, específicamente en pacientes que iban a ser sometidos a cirugía plástica estética o con cirugías de riesgo embólico similar. Este es un metaanálisis en donde se incluyen 27 estudios con alrededor de 19.000 pacientes adultos precisamente que iban a ser sometidos a esas intervenciones que mencionamos, y evalúan diferentes estrategias profilácticas, aquí medicamentosa, manejo anestésico perioperatorio y la mecánica, y aquí excluyen pues todos los estudios que hablaran de paciente pediátrico. Se hace una búsqueda en diferentes bases, Medline, Embase, Cochrane, pues desde su creación hasta el 2014. Lastimosamente, pues todos los estudios que tenemos en cirugía plástica definitivamente son con un riesgo moderado o alto de sesgos, y lo que se demuestra en este estudio es que definitivamente pues sería mucho mejor llevar a sus pacientes a procedimientos que no tuvieran anestesia general, sino otros, digamos, procedimientos anestésicos diferentes, aunque pues digamos que en nuestro medio lo más común es hacerlo bajo anestesia general. La compresión neumática intermitente en prevención de enfermedad trombólica venosa definitivamente disminuye el riesgo de aparición de los mismos, incluso cuando se compara contra pues, las medidas antiembolia, que recordemos que las medidas antiembolia pues hasta ahora no han demostrado que previenen la aparición de enfermedad tromboembólica venosa. Y aparte de eso, pues lo bueno de la compresión neumática intermitente es que además reduce el riesgo de aparición de hematoma posoperatorio. Miren entonces algo aquí que es muy llamativo, y es que parece ser que, digamos, esa profilaxis con medicamentos no alcanza la significancia estadística en todos los pacientes. Miren ustedes aquí cómo no es estadísticamente diferente ponerle quimioprofilaxis a ponerle simplemente mecánica. Pero sí se ve que hay una tendencia a que en los pacientes de mayor riesgo, es decir, los que hablábamos del Caprini más de 8, sí se beneficien del uso de tromboprofilaxis farmacológica. Y obviamente, pues esto, ni qué decirlo, es igual para los que usábamos heparina de bajo peso molecular e igual para los que usábamos heparina no fraccionada, en donde no se observa pues un beneficio para todos los pacientes, sino únicamente para aquellos que tengan altos riesgos de evento tromboembólico, teniendo en cuenta obviamente que la complicación de hematoma postoperatorio pues fue menor en los que tenían tromboprofilaxis mecánica.
¿Qué pasa con los DOACs? Entonces, pues aquí les traigo este estudio del 2016, que es un estudio retrospectivo monocéntrico en donde buscaban precisamente comprobar la efectividad y seguridad de rivaroxaban y de apixaban en cirugía plástica estética. Aquí incluyeron alrededor de 1.600 pacientes que se sometieron a procedimientos de cirugía plástica de contorno corporal, de los cuales 454 recibieron heparinas de bajo peso molecular. Aquí incluyeron abdominoplastias, levantamientos corporales circunferenciales, mamoplastias, braquioplastias, cruroplastias y liposucciones de más de 5 litros. Inician la heparina de bajo peso a las 24 horas después del procedimiento. Menor de 63 kilos, 30 miligramos subcutáneos cada 24, más de 63 kilos, 40 miligramos cada 24. Esto lo hacen por 3 días o si tiene alto riesgo, es decir, aquí lo definen como trombofilia o evento trombólico venoso previo, entonces lo extienden por 7 días. Luego, entonces, 700 reciben rivaroxaban, que fueron los mismos pacientes, pues que dijimos ahorita, pero aquí lo inician 24 horas después del procedimiento con una dosis de 10 miligramos vía oral cada 24 horas, entre 3 y 5 días después de la intervención y se extiende a 7 días si es de alto riesgo, y 415 recibieron apixaban, que también se inició 24 horas después del procedimiento y se dio una dosis profiláctica de 2,5 miligramos vía oral cada 12 horas. Aquí decidieron por 7 a 14, de 7 días si tenía bajo riesgo, 14 días si tenía alto riesgo. Y esto fue en todos los pacientes que recibieron anestesia general en un centro quirúrgico ambulatorio en Houston, Texas, entre el 2012 y el 2015. Miremos entonces que había representación de todas las edades en rivaroxaban, apixaban y heparina de bajo peso molecular. Pero miremos cómo entonces rivaroxaban sí se relacionó con más aparición de hematomas que apixaban, con una P estadísticamente significativa, y que aparte de eso se relacionó con más pérdidas de sangre, aunque tuvo una P que no era estadísticamente significativa, y no hubo diferencias estadísticamente significativas en la aparición de eventos trombólicos venosos en ninguno de los grupos, teniendo en cuenta que rivaroxaban fue el que más se asoció con complicaciones. En este caso, entonces, tenemos que digamos que los pacientes que más utilizaron estas tromboprofilaxis fueron aquellos pacientes que tenían liposucción más abdominoplastia y otro procedimiento adicional. Y lo que vemos es que definitivamente, pues, estos pacientes no tenían una buena correlación con ese Caprini 2005, como lo veníamos diciendo anteriormente. Y esto, pues, estos estudios han demostrado que, digamos que realmente, pues, la diferencia entre heparina de bajo peso molecular y los anticoagulantes directos no es mucha y no es estadísticamente significativa, y eso pues también ha sido corroborado en estudios posteriores del 2022, donde estudios observacionales retrospectivos también han demostrado lo mismo. Este, por ejemplo, comparó la eficacia y seguridad de la tromboprofilaxis con rivaroxaban a las 6 a 8 horas postoperatorias versus heparina de bajo peso molecular en 48 mujeres, incluso acá con trombofilia documentada, que fueron llevadas a abdominoplastia. Aquí fueron 28 pacientes con heparinas y 20 con rivaroxaban, y eso fue en Italia, y también se demostró lo mismo que en el estudio anterior, y era que definitivamente no había ninguna diferencia. En este caso, por ejemplo, ni siquiera presentó diferencia rivaroxaban con la presencia de hematoma. Entonces, hay unas guías que son las guías del 2024 europeas, con base en todo, absolutamente todo lo que hemos dicho, pues ellos dicen que de todos modos ellos siguen recomendando evaluar a sus pacientes con el Caprini 2005, y lo segundo es que no hay ninguna evidencia para decir pues que realmente necesitemos llevar a sus pacientes con un nivel pues como de hemoglobina claro o establecido para ellos poder decir que aumenta el riesgo de tromboembolia pulmonar. Aquí en este caso pues el nivel de hemoglobina va a ser dependiendo, es más que todo de la anemia postoperatoria y no del evento como tal. Y lo otro es que en estos casos se sugiere que siempre, siempre, siempre todo lo que sea de contorno corporal, especialmente la abdominoplastia, combinada con liposucción o con hernia, realmente sea considerada de muy alto riesgo de enfermedad tromboembólica. Miren acá los procedimientos menores que incluyen otoplastias, sindactilias, lipomas, mientras que los procedimientos mayores ya incluyen entonces liposucción con anestesia general, mastectomía total modificada por reconstrucción, mamoplastia de reducción, rinoceptoplastia, levantamientos faciales, mastopexia, resección de ginecomastia, y los que definitivamente son los mayores riesgos, pero aquí pues en cirugía plástica estética pues son aquellos de contorno corporal en pacientes postbariátricos, las abdominoplastias, los procedimientos combinados y todas aquellas cirugías que duren más de 6 horas.
Acá también hay que tener en cuenta entonces todos los estados previos del paciente que pues teníamos en mente, que era la edad más de 75 años, los antecedentes de trombosis venosa profunda y de tromboembolia, y toda la presencia pues de trombofilias previas si el paciente los tenía, y obviamente tener en cuenta que hay un cierto tipo de pacientes, pero esto sobre todo más para cirugía reconstructiva, que se asocia con más riesgo, que son aquellos que tuvieron un ACV previo, pues una fractura de cadera, un trauma múltiple, pues que no son los pacientes que generalmente vamos a ver en cirugía plástica. Entonces, luego estética, pero realmente entonces luego de haber hecho esa categoría, lo que nos recomiendan es que entonces si nos da un score entre 0 y 2, el riesgo de tromboembolia es muy bajo y no necesita pues como ninguna profilaxis en ese momento, sino deambulación. Si el riesgo nos da entre 3 y 6, entonces es muy bajo, hay solamente entonces una profilaxis mecánica hasta la alta. Si nos dan entre 7 y 8, pues realmente tromboprofilaxis mecánica y deambulación temprana hasta la alta. O acá, pues si yo tengo un paciente bajo riesgo hemorrágico, dicen que también podría ser una tromboprofilaxis de 40, pues con farmacológica con heparinas de bajo peso molecular a 40 miligramos cada 24, pero ya definitivamente si tiene un score mayor de 8, pues realmente siempre deberíamos ponerle tanto la tromboprofilaxis mecánica y la tromboprofilaxis farmacológica mínimo 7 días, pero entonces dependiendo de la inmovilidad y las complicaciones, entonces se recomienda extenderlo 15 días o incluso hasta un mes si el paciente pues ya tenía un antecedente de cáncer previo, y esto pues muy parecido en todos los otros recomendaciones que encontré. Teniendo en cuenta que miren que ponerle esta parte farmacológica y esta tromboprofilaxis pues mecánica realmente ha disminuido de forma significativa pues todos los eventos en los diferentes centros que hacen cirugía plástica estética alrededor del mundo. Siempre teniendo en cuenta que pues me debo preguntar si mi paciente sí cumple con todos los criterios de seguridad o si tiene un riesgo aumentado de sangrar, entonces siempre hay que preguntarse si el paciente tiene un sangrado activo, si el paciente tiene una historia de HIT, si el paciente tiene una trombocitopenia por debajo de 100.000, si el paciente está tomando otros medicamentos que de pronto lo pongan a sangrar, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, si tiene hipertensión no controlada, o si, por ejemplo, va a ir a anestesia del eje neuroaxial, que recordemos que pues hay que demorar el inicio de la tromboprofilaxis por lo menos entre 24 y 48 horas, dependiendo pues de la descripción operatoria. Y aparte de esto, entonces, lo que ellos recomiendan realmente es el uso de heparinas de bajo peso molecular, porque pues con esos estudios que mostramos realmente de los DOACs, teniendo en cuenta que son retrospectivos, que son observacionales, pues hay muy baja evidencia para utilizarlos, pero pues como vimos, pues realmente son resultados prometedores y probablemente en el futuro nuevos estudios van a decirnos que sí hay una buena seguridad de los DOACs, como nos han mostrado pues estos estudios observacionales retrospectivos, y que definitivamente pues el uso de compresión neumática intermitente va a tener un rol, sobre todo en esos pacientes que tienen un bajo riesgo tromboembólico con puntajes por debajo de 8. Es importante tener en cuenta pues que se han hecho encuestas para saber si la gente sí sigue estas recomendaciones o no. En Arabia Saudí lo cumplen por lo menos 72% de los cirujanos plásticos, y el uso de tromboprofilaxis, bien sea mecánica o bien sea química, pues llega hasta en el 72% de los casos. Entonces, ahora, ¿cómo voy a sospechar ya cuando el paciente sí tiene, pues, como tal, un evento tromboembólico? Pues acá recordemos que generalmente la embolia pulmonar se asocia a dolor pleurítico acompañado de síntomas respiratorios y que tenemos unas manifestaciones como taquipnea, taquicardia, y en algunas ocasiones podemos ver hasta frote pleural. En estos casos, recordemos que los signos y síntomas más relacionados con tromboembolia son una disnea, sobre todo de inicio súbito, aunque de inicio gradual también se ha correlacionado en algunos casos. Los pacientes que tienen ortopnea se correlacionan más con otro tipo de manifestaciones, pero por ejemplo el paciente que tiene dolor de tipo pleurítico o dolor subesternal también se correlaciona con la presencia de tromboembolia pulmonar, y de forma estadísticamente significativa también los pacientes que presentan pérdida del estado de conciencia se correlacionan con el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, teniendo en cuenta que si el paciente tiene pues un edema unilateral de miembros inferiores, pues obviamente también vamos a tener más en cuenta este diagnóstico, teniendo en cuenta que la fiebre es, pues sí puede aparecer en tromboembolia, pero es mucho más frecuente en otros diagnósticos diferenciales. En el examen físico, lo que más se ha correlacionado es que pueden tener un frote pleural, pero no es estadísticamente significativo, y la presencia de sibilancias y crépitos nos debe hacer pensar en otros diagnósticos diferenciales. Aquí es importante que el uso de fajas puede dificultar un poco el diagnóstico por la disminución de la expansión torácica y la aparición, pues digamos, de una disnea entre comillas.
pero lo importante aquí es evaluarlo en conjunto con los demás signos y síntomas, teniendo en cuenta pues como todas las otras manifestaciones. En los gases arteriales nos podemos ayudar, va a haber una disminución de la PaO2, de la presión de CO2 con una hipocapnia, una hipoxemia y también pues en estadios avanzados, pues entonces ya podemos tener un aumento, perdón, una disminución del pH en sangre. Y vamos a tener generalmente pues diferencias estadísticamente significativas con la presencia de tromboembolia. ¿Qué más vamos a encontrar? Entonces recordemos que en el electrocardiograma de estos pacientes, si estamos sospechando una tromboembolia, podemos presentar entonces pues más de 100, una taquicardia sinusal que es lo más frecuente, más de 100 latidos por minuto, con presencia de S en D1, con presencia de Q en D3, con presencia de T invertida en T3, y recordar que el S1Q3T3 no es que si no lo tengo no tiene, porque recordemos que solamente se presenta hasta en el 24% de los casos. Entonces, es decir, si no lo tiene, no quiere decir nada, no descarta pues el diagnóstico como tal. Tener en cuenta que el hallazgo que más se correlaciona con muerte y colapso es la inversión de T en B3, seguido de la inversión de T en B2, luego de la presencia de ST en ABR y la taquicardia sinusal con un OR de 4.46. En estos pacientes, pues también podríamos tomar placas de tórax para mirar definitivamente los signos que sean correlacionados, como el signo de la joroba de Hampton, el signo de Fleischner, el signo de Wassermark y Pala, los derrames pleurales que también se han correlacionado, el hemidiafragma elevado y la redistribución vascular. Muy importante tener en cuenta que en la radiografía lo que más vamos a ver es un aumento del corazón derecho, de las cavidades derechas, vamos a encontrar la amputación de la arteria iliar, la oligoemia focal y podemos tener consolidaciones de tipo infarto, mientras que si tenemos unas consolidaciones que son más centrales, pues vamos a pensar más que todo pues, en otras causas, como por ejemplo neumonía. Atelectasias aplanadas también la vamos a encontrar más en tromboembolia pulmonar. Generalmente, si hay edema intersticial, pues realmente se asocia más a otras causas diferentes y vamos a tener elevación unilateral del hemidiafragma en la mayoría de los pacientes con tromboembolia pulmonar cuando los comparamos con los que no lo tienen y derrame pleural hasta en el 45% de los casos. Si yo ya tengo toda esta sospecha porque entonces ya tiene todos esos síntomas que mencionábamos, tiene un electro que tiene todo eso que dijimos, pues entonces ahí lo que tengo que hacer es calcularle un modelo de predicción clínica. En este caso los recomendados entonces van a ser pues el de Wells y el de Geneva, pues que es mucho más reciente. Y ambos tienen una muy buena capacidad diagnóstica en la curva ROC, que es pues básicamente similar. Si entonces el paciente tiene una probabilidad alta, definitivamente de entrada me voy para un angiotac, y si el paciente tiene una probabilidad baja o intermedia, pues me voy a hacer un dímero D. Recordemos que el dímero pues finalmente es un producto de degradación de la fibrina y eso se puede elevar en múltiples causas proinflamatorias. Recordar que si se realiza por ELISA tiene un valor predictivo negativo del 94% y una sensibilidad mayor del 95% y puede excluir el diagnóstico en un 30% de los casos, sobre todo si el cuadro es de baja probabilidad, como dijimos, porque si es de alta probabilidad, pues ya nos vamos de una vez al angiotac, pero que lastimosamente su especificidad disminuye con la edad hasta casi el 10% en mayores de 80 años. Recordemos que ese dímero, como es un producto de degradación, se nos eleva en todos los fenómenos proinflamatorios y miren acá que la segunda causa son otras en donde están incluidas las cirugías mayores, o sea que si eso nos sale positivo, realmente no quiere decir que el paciente pues va a tener sí o sí tromboembolia pulmonar, pero que sí requiere pues descartarlo por medio de un método como la angiotomografía contrastada. Y miren ustedes que en estos fenómenos en donde ya son proinflamatorios y tengo pues una elevación per se del dímero D, se van a requerir hasta 10 mediciones para poder descartar la tromboembolia. Si este dímero sale positivo, como les digo, debo hacer la angiotac y si ya sale pues ahí pues los hallazgos, pues ya confirmaríamos el diagnóstico y finalmente, pues en estos casos que son posteriores a cirugía plástica, sería una anticoagulación como mínimo 3 meses, considerando pues que es un evento provocado. Si ya otra cosa es si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, en este caso se considera una urgencia vital y pues lo primero que deberíamos hacer según las guías sería un ecocardiograma transtorácico. Si tiene una disfunción del ventrículo derecho, entonces si tengo la disponibilidad de TAC, pues la hago. Y en ese caso, entonces, si no la tengo, pues lo que hago es que le empiezo tratamiento como si fuera de alto riesgo de tromboembolia pulmonar en una unidad de cuidados intensivos. Y si sí la tengo, pues le hago la angiotac antes de empezar.
Entonces, como conclusiones, realmente tenemos que la realización de procedimientos de cirugía plástica estética ha aumentado de forma dramática en los últimos años a nivel mundial, que algunos de estos procedimientos tienen una alta asociación con la aparición de eventos tromboembólicos venosos que pueden comprometer la vida del paciente y que por eso es necesario evaluar al paciente de forma prequirúrgica y determinar su riesgo tromboembólico para definir el esquema profiláctico, pero que hasta ahora, pues lastimosamente no hay buenos puntajes de predicción con necesidad de validación externa en cohortes de pacientes sometidos a este tipo de cirugías, pero que algo que sí se les debe quedar es que luego de una intervención el riesgo de enfermedad tromboembólica puede persistir hasta 18 semanas, por lo que es muy importante el seguimiento clínico y la sospecha diagnóstica para poder realizar una intervención a tiempo y obviamente en este sentido espaciar las intervenciones quirúrgicas mínimo, entonces durante este tiempo. Y es muy importante que los médicos pues que realicen este tipo de procedimientos estén familiarizados con estos temas para precisamente tener el ojo clínico para hacer la prevención y el diagnóstico finalmente de estas complicaciones luego de una intervención quirúrgica. Y eso era lo que tenía pues como... David, te agradezco mucho. ¿Estás escuchando? Sí, profe. Te agradezco mucho por la conferencia, me parece muy completa. Voy a hacer un comentario chiquito antes de darle la palabra a los invitados. Me llama en primer lugar la atención que en la conferencia no se menciona el tema de los anticonceptivos orales, pues que obviamente yo creo que los ciudadanos plásticos están muy familiarizados con el tema y que se debe suspender por lo menos un mes antes de la cirugía. Bueno, creo que en el Caprini está mencionado ese tema, pero pues yo creo que es importante que la persona que va a hacer el procedimiento pues lo tenga muy presente de hablarlo con la paciente. Eh, yo por lo que veo, pues la abdominoplastia y la liposucción pues son como uno de los procedimientos de más riesgo para el cirujano plástico en cuanto a este tema de enfermedad tromboembólica venosa y yo pues como poniéndome en los zapatos de ellos. Eh, a ver, pongamos el ejemplo de una paciente que viene para esta cirugía. Generalmente es una paciente joven, generalmente mujeres, póngale entre 25 y 40, 50 años, sana, no tiene muchas comorbilidades, que puede tener algo de sobrepeso eh, y que puede haber salido o no con tromboprofilaxis y que pongámosle que 3 o 4 días después de una liposucción llama por teléfono a su cirujano diciéndole que tiene disnea. Eh, la pregunta entonces específica es qué síntomas, aparte de la disnea, o qué hallazgos o qué preguntas deben alertar al cirujano de que está pasando algo, o sea, cómo discriminamos de que está pasando algo grave, de que puede haber una embolia pulmonar que puede terminar con una paciente en cuidado intensivo o con una paciente que fallezca, o cuando uno dice de pronto esto parece que puede ser secundario a un tema restrictivo porque la paciente tiene una telantasia, porque tiene dolor abdominal, o es algo que puede no ser significativo. Pues, profe, en este caso lo que sí hay que hacer es primero pues revisar la paciente, o sea, por teléfono no podría ser pues como la respuesta real, porque en ese sentido tenemos que mirar pues que, profe, silencio el micrófono. ¿Cómo van? Bueno, el caso es que definitivamente pues eso no lo podemos responder por telefónicamente realmente, es difícil pues como dar una respuesta por teléfono. Entonces ahí digamos que lo más importante es que sí hay que revisar la paciente, que habría que mirar a ver si la paciente entonces aparte de la disnea tiene taquicardia. Recordemos que la taquicardia se presenta hasta en el más del 75% de los casos de tromboembolia pulmonar, si la paciente tiene por ejemplo un edema unilateral de miembros inferiores, si por ejemplo la paciente no tiene otros hallazgos diferentes que me hagan pensar como por ejemplo una fiebre, por ejemplo más encima de 38 grados o por ejemplo ya tenga producción de esputo verdosa o por ejemplo tenga otros hallazgos en el examen físico que me hagan pensar en otros diagnósticos diferenciales y en esos casos pues también se podría complementar digamos como la sospecha inicial aparte pues de todos esos síntomas que decimos, también con la realización de, por ejemplo, un electrocardiograma, una radiografía, que serían pues como los estudios iniciales, y si estamos sospechando definitivamente que sí tiene eso, pues hacerle el dímero D para corroborar. Pero realmente yo creo que pues digamos que tiene que ser es como una sumatoria de cosas en las cuales vamos a tener una disnea de inicio súbito asociada pues a todo lo que ya dijimos, pero pues creo yo que realmente la evaluación debe ser una evaluación presencial en donde se evalúen pues como todos estos factores que decimos. Completamente de acuerdo, Wanda, y muchas gracias por la respuesta. Vamos a darle la palabra al doctor Patarroyo y a las
a los doctores de cirugía plástica que están en la conferencia. Adelante, doctor Patarroy. Sí, muy buenos días para todos. Pues a mí me parece que este tema siempre es como un dolor de cabeza. Yo cada rato llamo al doctor Arrieta a preguntarle, pero bueno, con respecto a la liposucción y la abdominoplastia, uno sí ve que realmente hay un riesgo mayor. En ocasiones también yo no sé, a mí me da, yo siempre le pregunto al doctor Arrieta que si de pronto la utilización de las fajas de alta compresión que nosotros utilizamos pudiera ser también como un factor de predisposición para la formación de los trombos. Y como con la experiencia que hemos tenido con las hernias de pared abdominal gigante y abdominoplastia, sí hay una evidencia real que la aplicatura que nosotros hacemos de los músculos de los rectos abdominales aumenta la presión intraabdominal. Yo no conozco estudios de cómo esa aplicatura o ese aumento de la presión intraabdominal pudiera disminuir el retorno venoso en los miembros inferiores y que eso fuera como un factor de riesgo para la formación de trombos. Segundo, yo opero mucho el rejuvenecimiento facial, opero señoras de más de 60 años, la cirugía mía dura de 7 a 8 horas y todas, la mayoría tienen índice de masa corporal de 25, pero la experiencia es igual que lo que mostraste en el estudio donde el riesgo de lifting facial casi que fue cero. Entonces, a veces, como decir que la edad, que el índice de masa corporal y el tiempo de duración de cirugía, con esas cirugías estéticas o de rostro en particular, uno no ve como ese riesgo tan marcado que sí se ve en las cirugías de contorno cuando son combinadas. Entonces, si bien es cierto, esos factores son predisponentes, con esas cirugías de rejuvenecimiento facial no se ve pues con tanta frecuencia esto, entonces uno pensaría que debe haber algo más que predispone a la formación de esta enfermedad trombótica. Y por último, que en liposucción igual pues también tenemos el MAFE y el MIFE, que son embolismos grasos. Entonces a veces esa disnea inicial, siempre tener en cuenta como estos diagnósticos diferenciales, porque puede ser migración no de émbolos de origen venoso, sino migración de la grasa por una lipoinyección o algún procedimiento, o inclusive la misma liposucción, también puede hacer que migren moléculas grasas hacia el torrente sanguíneo. Bueno, con respecto a lo de las aplicaturas y la aplicación de las fajas, pues realmente es un riesgo teórico, pues que sí está descrito en la literatura, sí hay definitivamente autores que dicen que el uso de fajas de alta compresión sí se relacionan con la disminución del retorno venoso, sí se relacionan pues con el aumento de las tasas y que finalmente pues tiene un aumento teórico del riesgo, pero realmente así un estudio pues que digamos que tenga unas estadísticas y que haya comparado pacientes con faja versus sin faja, no lo hay, pero pues digamos que fisiológicamente los autores sí han relacionado pues digamos el uso de esas fajas de alta compresión y las aplicaturas abdominales con aparición de tromboembolia venosa, pero que yo pueda decir que hay una correlación, pues, o como haya un sustento teórico con datos, pues no lo encontré realmente porque sí lo busqué. Por otro lado, sí, definitivamente de acuerdo, precisamente por eso es que estamos, digamos, con esta dicotomía o con esta controversia de que el Caprini 2005 no tiene una buena correlación con todas las cirugías plásticas estéticas, porque es que recordemos que cada una tiene un riesgo individual de presentar eventos tromboembólicos venosos. De hecho, cada una de las cirugías que encontré tienen unos factores de riesgo, digamos, propios de cada una. Entonces, la rinoplastia tiene uno, la abdominoplastia tiene otras, la liposucción tiene otros, que serían unos factores individuales para cada procedimiento quirúrgico. Y precisamente, a pesar de que, digamos, el riesgo prequirúrgico de un paciente es el mismo, pues obviamente cuando es sometido a una cirugía A, B o C, pues obviamente ese riesgo se va a incrementar dependiendo de la cirugía y en estos casos lo que se ha visto en la literatura es que uno de los principales factores de riesgo que están relacionados con esa aparición del evento tromboembólico es el riesgo de la cirugía como tal, del procedimiento como tal, y precisamente por eso es que decimos que los procedimientos combinados y luego los procedimientos de contorno corporal son los que más, definitivamente más riesgo tienen. Lo que se dice es que hay unos estudios pues como pequeños observacionales de laboratorio en donde se ha visto que esos pacientes que tienen
que tienen cirugías corporales tienen unos niveles mucho más altos de interleuquinas, por lo que se dice es que tienen un estado proinflamatorio mucho más marcado que los pacientes de lifting facial, pues como habíamos hablado. Por otro lado, la tercera cosa era las embolias grasas, sí, pueden haber entonces microembolias grasas, realmente pues en estos casos de desplazamiento de grasa, pues no lo alcancé pues como a mencionar mucho, pues porque ya nos quedaba muy largo el tiempo, pero en estos casos pues simplemente sería pues como observación, y es un diagnóstico muy importante pues como a tener en cuenta entre los diferenciales pues de una tromboembolia pulmonar, pero pues el mensaje es como que siempre que tengamos una paciente con disnea luego de un momento postoperatorio, sí sería, sí es muy bueno entonces una revisión pues como presencial para poder uno valorar y mirar pues como cuál es el riesgo y luego seguir pues finalmente si el paciente está estable o inestable, pues las guías que nos dicen la Escuela Europea, que finalmente pues es el uso de estas escalas de predicción de tromboembolia pulmonar y pues finalmente seguir el algoritmo diagnóstico, porque realmente en cuanto a clínica, por ejemplo, con la embolia grasa, es, digamos, difícil hacer la diferenciación simplemente por clínica. Juan, complementando un poco, yo estoy de acuerdo contigo en el tema en que la faja y las cicaturas abdominales, pues es muy difícil uno correlacionarlas con aumento de la presencia de enfermedad tromboembólica venosa, pero con lo que yo creo que sí se puede correlacionar fácilmente es con las disneas postoperatorias que no son por enfermedad tromboembólica venosa y pues que serían diagnósticos diferenciales de disnea por los cuales las pacientes o los médicos se pueden alertar. El profe Ignacio tiene un comentario. Adelante, profe. Buenos días. Juan David, pues, muy buena la revisión, muy pragmática. Yo creo que hay Juan Carlos hizo referencia a algo que no lo podemos parar como por encima, es como hablarnos como hacer una revisión con los doctores, con los cirujanos plásticos con respecto a la trombosis en las pacientes que están tomando anticonceptivos o las pacientes que están tomando estrógenos. En una época vimos, por decir algo entre comillas, un aumento muy grande de las pacientes jóvenes después de estos procedimientos. Eran pacientes que viajaban de los Estados Unidos aquí a Medellín a que le hicieran estos procedimientos. Y muchas veces a las pacientes no se les interrogaba sobre si estaban tomando anticonceptivos o no, sino que llegaban al otro día de haber estado en el hotel, la operaban y algunas de esas nos tocó varios, no muchos casos, por decir, que fallecieron por embolia pulmonar. Una de ellas no se me olvida que no falleció, pero que al irse de regreso a los Estados Unidos en el avión hizo una embolia pulmonar. Es como para reforzar lo que decía Juan ahora, que esa gente hay que siempre interrogarle sobre cuándo hace que están tomando anticonceptivos orales y dependiendo de la clase de anticonceptivos, no hacer la cirugía inmediatamente, no hay que esperar. En la revisión que yo estuve haciendo hace ya pues, 2 años al respecto, es por lo menos, ¿cómo les parece? De 4 a 8 semanas antes, suspenderlos antes de hacerle el procedimiento. Y eso es un poquito discutible, pero yo alguna vez estuve en unos 8 años, estoy revisando este tema con los cirujanos plásticos y nos quedaba claro que sí había que hacer eso. Entonces tiene la palabra el doctor Patarroyo y luego el doctor Rafael. Pues con respecto a los anticonceptivos orales, realmente pues el que predispone es el etinilestradiol, sino que muchas veces el progestágeno como contrarresta un poco ese efecto protrombótico del estradiol, pero estos progestágenos de tercera generación como la drospirenona y ese tipo de medicamentos parecen que no alcanzan como a contrarrestar también, como lo decía el levonorgestrel. Entonces, y ya pues las pacientes jóvenes como consumen esos anticonceptivos con ese tipo de progestágenos de tercera generación, sí realmente hay como un riesgo mayor para la formación de trombosis. Es muy importante el comentario del doctor Ignacio en cuanto a que siempre, me imagino que en los temas de seguridad de la cirugía, siempre preguntar
en la evaluación inicial por el consumo de anticonceptivos. Rafa, adelante. Bueno, muy buenos días. Excelente revisión. Yo quiero resaltar, pues, lo que mencionaba el doctor Patarroyo inicialmente, de ese vínculo del con el doctor Arrieta, y eso me parece una de las pautas importantes a tener en cuenta luego de esta revisión, y esa relación que tenemos que tener entre colegas para tratar de enfocar aquellas patologías o aquellas condiciones clínicas donde de pronto el interactuar con un colega nos ayuda a prevenir complicaciones y mejorar los desenlaces de los pacientes. Entonces, eso, y hago referencias porque nosotros también estamos manejando a través de una póliza en el centro en Curativ, que nos llegan pacientes de cirugía plástica cuando tienen sospecha de TBP y se les da prioridad y se trata de hacer el Doppler en 24, 48 horas, esto con el fin de que se defina muy rápido al paciente para evitar complicaciones. Habiendo dicho esto, yo sí quiero hacer énfasis en la prevención, y es porque, vea, uno cuando revisa el tema encuentra que el riesgo tromboembólico global de los pacientes que se someten a cirugías, ya sea estéticas o reconstructivas, que tienen que ver con moldeamiento corporal o combinaciones, está entre 0.3 y el 1.1%. Pero el riesgo de sangrados significativos la incidencia global está en 0.6 a 4.4%. Es decir, ya Juan David creo que una cosa muy importante que nos mostró, a pesar de que no hay un score que sea contundente y que el Caprini 2005 tiene opiniones a favor o en contra o evidencia a favor o en contra, lo que sí es cierto es que uno sí tiene que hacer una buena valoración prequirúrgica de estos pacientes para poder definir cuál es el paciente que va a tener mayor riesgo, porque mire que exponer a los pacientes a tromboprofilaxis que no necesita, aquí nos mostró Juan David claramente que no todos los pacientes se benefician de tromboprofilaxis, sí los puede exponer a un riesgo mayor de sangrado, en una población que por lo demás el riesgo de sangrado no es despreciable, y con la complicación de que nos puede traer complicaciones médicas, y no solamente eso, sino también malos desenlaces, pues desde el punto de vista estético y complicaciones pues que afectan el trabajo de los cirujanos plásticos. Entonces Juan David dejó un claro mensaje. Y bueno, a pesar de que esta herramienta no es perfecta, yo creo que sí tenemos que hacer mucho énfasis en el juicio clínico, porque nosotros sí nos podemos aprender cuáles son los principales factores de riesgo que se han relacionado con mayor probabilidad de presentar un evento tromboembólico en este contexto. Entonces, edad mayor de 40 años, el índice de masa corporal por encima de 30, el uso de anticonceptivos orales, como lo dejaron claro, a base de estrógenos, pacientes que tengan historia de haber presentado eventos tromboembólicos venosos previos y el tipo de cirugía que también es importante, que Juanda lo mencionó, que son más los de contornos corporales y más aún si hay combinaciones, por ejemplo, con lipoescultura y con mamoplastia, etcétera, las terapias combinadas o aquellas terapias donde hay una mayor duración de la cirugía, que Juanda también lo mencionó, que un tiempo mayor de 4 horas tiene un OR también significativo. Entonces, más que aplicar conocer todos estos factores de riesgo, evaluarlos en los pacientes y así seleccionar mejor a los pacientes que requieran tromboprofilaxis. Y en el seguimiento postoperatorio, hacer un buen énfasis, una buena educación de los signos de alarma, y ojalá que todos los cirujanos plásticos, a través de sus pólizas o a través de sus vínculos directos, como bien lo hace el doctor Patarroyo con el doctor Arrieta, tuvieran la oportunidad de establecer mecanismos para que los pacientes sean estudiados, definidos diagnósticos ante una probabilidad pretest alta para un evento tromboembólico venoso. Rafa, yo creo que el ejemplo clásico es el que acaba de poner el doctor Patarroyo, de una paciente que se le hace una cirugía facial, que son pacientes de edad, que son cirugías largas, pero que el riesgo tromboembólico es demasiado bajo. Entonces, si tú le mandas un anticoagulante innecesario a esa paciente, probablemente no tiene ningún beneficio porque el riesgo tromboembólico, él lo mencionó que es muy bajo, pero se le tira la cirugía porque entonces le hace un hematoma en el sitio operatorio y hasta ahí llegó pues el tema estético, ¿cierto? Entonces, sí, como ser muy cuidadoso con eso. Yo tenía dos comentarios adicionales para Juan David. Uno es que él menciona el uso de dímero D, pero yo no sé qué utilidad tenga un dímero D en una paciente que acaba de pasar que acaba de pasarle un camión por encima, que es una paciente que se hizo una abdominoplastia y liposucción. Ese dímero D
yo creo que por defecto debe estar supremamente elevado y no sé si tenga utilidad en ese contexto, porque pues, ya tú lo dijiste que el dímero D se aumenta en muchas patologías, no solamente en enfermedad tromboembólica venosa, entonces no sé si ayuda a discriminar ahí en el algoritmo que tú mencionaste. Y la otra es, que también lo mencionaste en la conferencia, el uso de anticoagulantes orales directos. Vea, eh, es verdad que probablemente no existe un estudio de buena calidad que nos dé como bases para formular esto, pero nosotros que hemos vivido todo el proceso desde que salieron los anticoagulantes orales directos, sabemos cómo ha sido la historia. O sea, prácticamente ha venido lentamente desplazando la warfarina, se ha demostrado su eficacia similar a la warfarina o las heparinas de bajo peso molecular, pero la ventaja principal que tiene es el bajo sangrado, comparado pues con esas moléculas que existían antes, y han ido cogiendo espacio en la medida en que va saliendo un estudio para cada cosa. Es decir, hace 5 o 10 años estaba contraindicado el uso de rivaroxaban y apixaban en trombosis venosa cerebral, hasta que salió el estudio. Pero siempre, excepto en síndrome antifosfolípido, siempre sale, cada estudio cuando lo hacen, sale a favor de los anticoagulantes orales directos. Entonces yo pienso, en ortopedia, por ejemplo, ya están los estudios hace rato, que son cirugías, por ejemplo, la cirugía de cadera, eso es altamente trombogénico, y está claramente que la Pixaban y el Rivaroxaban son seguros y eficaces en este contexto y con la ventaja pues, de que el paciente sangra menos y que no se tiene que inyectar. Entonces yo no tengo duda de que en cirugía plástica también se pueden usar en forma segura estos anticoagulantes orales como el Rivaroxaban y el Apixaban. Tal vez el Apixaban tenga un poquito de ventaja, que también lo conocemos pues, de tiempo atrás en cuanto a que tiene un poquito de menos de sangrado que el Rivaroxaban, pero el Rivaroxaban tiene la ventaja de que es una vez al día. ¿Tiene algún comentario sobre esas dos cosas, Juan David? Bueno, pero lo del dímero, pues sí, claramente, obviamente aquí el rol del dímero es específicamente pues su valor predictivo negativo, simplemente para descartar, pero la probabilidad pues es muy alta que salga positiva, incluso pues en los mismos estudios de cirugía plástica, pues que hablaban de diagnóstico de tromboembolia, lo mencionan, pero que no lo sacan pues específicamente como por ese poder predictivo negativo tan alto que tiene, que pues todos sabemos que es más del 95%. Pero obviamente teniendo en cuenta que si yo mando un dímero D en este contexto, probablemente va a salir muy elevado y no me va a aportar pues como mayor información, teniendo en cuenta que el paciente está pues recién operado. Y lo segundo es, ¿cuál fue la otra? Ah, la de los anticoagulantes directos. No, pues yo creo que con toda la evidencia que revisamos, a pesar de que son estudios retrospectivos, pues los estudios que les mostré tenían alrededor de 1.600 pacientes y son estudios que han demostrado que definitivamente comparado con la heparina de bajo peso molecular, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa con el uso de apixaban o rivaroxaban en cuanto a prevención del evento tromboembólico venoso. Ahora, como ya sabemos, y no solamente en este escenario, sino en diferentes escenarios, pues el rivaroxaban obviamente va a tener un poquito de un riesgo hemorrágico más alto, como lo hemos visto pues como en todos los estudios, y en ese estudio que les mostré, pues tenía una tendencia a que hiciera más hematomas de pared. Entonces, en ese caso, pues digamos que la opción más segura sería apixaban en este caso con dosis de 2,5 cada 12, pero la verdad es que, como dice usted, profe, pues realmente como lo hemos venido viendo en todos los escenarios, pues son un método que es muy seguro y que a esas dosis de profilaxis sí que más. Aquí los esquemas pues lo utilizan generalmente para la población general, sobre todo pues en estos procedimientos de alto riesgo que son los de contorno corporal, abdominoplastia y los procedimientos combinados durante por lo menos 7 días después del alta. Y si ya el paciente tiene un alto riesgo, es decir, tiene una trombofilia o tuvo un evento trombótico por alguna otra causa en el pasado, ya si eso sí lo extienden por lo menos 14 días. Pero realmente, pues con esos resultados que son de 2 estudios, pues que son retrospectivos y que sabemos que tienen unas dificultades, pues digamos, epidemiológicas, realmente a mí me parece que su uso, a pesar de que no está recomendado por las guías, también se puede hacer. Entonces, esa es como mi opinión. Bueno, Juan, si hay alguien que tenga alguna otra opinión que dar, o si no vamos cerrando la charla, yo te felicito por la conferencia, me parece que fue muy completa. Al doctor Patarroyo le gustó mucho la conferencia y por eso te manda a pedir el favor de que si le puedes presentar la conferencia a una reunión de cirujanos plásticos. Estoy aquí para Listo, profe. comprometer. Sí, de pronto. Hay una mano levantada. La doctora Listo, Sabrina. la doctora Sabrina. Ujú. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta que no es con respecto pues realmente a la
tromboprofilaxis, sino más bien, no sé si se han dado cuenta del uso reciente del ácido tranexámico tanto en todo el tipo de cirugías como en este tipo de cirugías estéticas también. Se utiliza en la infiltración, por ejemplo, en cirugías de contorno, como también venoso en algunos pacientes que van a ser llevados, por ejemplo, a mamoplastias de reducción o abdominoplastias. ¿Encontraste algo con respecto a eso? Porque pues es como contradictorio utilizar heparinas de bajo peso molecular o tromboprofilaxis química y además de eso utilizar ácido tranexámico en las mismas pacientes. O si no encontraste nada, pues también bueno saber, ¿cierto? Gracias. No, sí, realmente sí hay pues como muchas, no hay, pues sí hay como muchas cosas al respecto, pues sí hay como muchas consideraciones que hay que tener en cuenta con el ácido tranexámico, sino que pues definitivamente eso es como tema de otra charla pues como completa. Pero entonces, con respecto a eso hay que tener en cuenta que la evidencia que tenemos son estudios con muy pocos pacientes y seguimientos muy cortos. Lo que yo encontré es que el ácido tranexámico se podía usar tanto en cirugía plástica y reconstructiva, pero que los estudios que se habían hecho tenían variaciones en los diferentes métodos en donde se había evaluado pues como tal el ácido tranexámico, entonces tenían diferentes tipos de anestesia que obviamente eso también va a influenciar en el desenlace final que es evento tromboembólico venoso, tanto pulmonar como trombosis venosa profunda. Los estudios que se han hecho definitivamente tienen distintas marcas comerciales, distintas concentraciones, distintas diluciones, distintas unidades de medidas y son diferentes métodos los que se han usado en esos estudios para evaluar la pérdida de sangre y la equimosis. Lo que pareciera es que el ácido tranexámico intravenoso se comporta distinto al ácido tranexámico local y que en el ácido tranexámico local hay diferentes tiempos de espera que se evaluaron en los estudios entre la infiltración de la solución tumescente y el inicio de la aspiración como tal. Entonces, pues digamos que las conclusiones no es que sean de una muy buena calidad metodológica, no es que sean pues de estudios súper grandes, pero lo que sí podemos decir es que no se debería usar, digamos, con respecto a la enfermedad tromboembólica venosa, la combinación entre el ácido tranexámico intravenoso con el tópico, porque se ha encontrado pues que hay un aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo si hablamos de dosis altas, que no sé pues realmente ustedes qué dosis utilizan, los que en los estudios demostraron eran más de 20 miligramos por kilo o entre 2 a 4 gramos. No se debería usar tampoco en pacientes pues, que tengan sangrado por varices o enfermedad hepática, los pacientes que tengan mayor edad y el uso simultáneo de procoagulantes como por ejemplo los anticonceptivos orales, la tretinoína oral y otros pues, que generen más riesgo trombótico. Porque en algunos estudios sí se ha encontrado que ha tenido relación, sobre todo con enfermedad tromboembólica, en pacientes que tienen antecedente de enfermedad cerebrovascular y sobre todo en pacientes que han sido llevados a múltiples liposucciones o a liposucciones de grandes volúmenes, que en algunos estudios la consideraban por encima de 4,5 o 5 litros, que tuvieran un perfil de anticoagulación normal, enfermedad renal crónica u otros factores relacionados con el ácido tranexámico. Entonces, a pesar de la extensa investigación que hay y todos los estudios que pues, se encuentran, realmente todavía hay incertidumbres. La evidencia pues apoyaría el uso de ácido tranexámico, sobre todo en cirugía craneofacial y ortognática. Todavía hay controversia pues realmente de la eficacia del ácido tranexámico en cirugía plástica estética, pero el riesgo trombótico, como les digo, sigue estando, pues no está del todo claro, pero lo que sí se sabe es que entre más dosis y más combinaciones, es decir, tópico y venoso, tengo más riesgo, pero no hay realmente ningún consenso sobre realmente pues como esa pues como la utilización de eso y finalmente pues realmente en esos pacientes no habría problema en poner un anticoagulante teniendo en cuenta que no hay una evidencia como tal de que el ácido tranexámico si no está en dosis altas y si no es si no es por las dos vías pues tiene un efecto trombótico alto. Entonces eso es pues como lo que tengo del ácido tranexámico como tal. Vale, muchas gracias. Pues no, yo claro que no, a mí no me gusta y me parece que es difícil de tragarse el cuento, pero bueno, no, muchas gracias por la respuesta. Listo, doctora.